Buenos días, gracias por la invitación a la Sociedad Mexicana de Oncología, por la invitación a participar en este curso. El tema a tratar el día de hoy es terapia sistémica en cáncer cérvico-uterino. Mi nombre es Efraín Salas González, yo me dedico al cáncer ginecológico y cáncer de mama en un hospital de concentración del IMSS en Guadalajara, Jalisco. Bueno, habrán visto en el módulo, en otras presentaciones de oncología quirúrgica, lo que se tiene que idealmente hacer por etapas. Así que la agenda está dirigida a la terapia sistémica del cáncer cervicouterino en etapa temprana, en etapa localmente avanzada y en etapa metastásica. Como introducción y datos que ya les comentaron en otras sesiones, bueno, en México la incidencia en mujeres es el tercer lugar después del cáncer de mama y de tiroides, refiriéndonos al cérvico-uterino como tercer lugar. La mortalidad ocupa el cuarto lugar en términos generales y en las últimas décadas es conveniente decir que ha habido avances significativos tanto en prevención con las vacunas, detección, en métodos diagnósticos y en todas las modalidades de tratamiento, tanto quirúrgica, radioterapia y terapia sistémica. Sin embargo, en las pacientes con enfermedad avanzada y recurrente, el pronóstico sigue siendo hasta la actualidad muy pobre. El tratamiento estándar para enfermedad localmente avanzada es quimioterapia y radioterapia concomitante, posicionada desde 1999. En la etapa 2B y en la etapa 3 el pronóstico a 5 años es de 58%. En la etapa clínica 4 o enfermedad recurrente, la sobrevida a 5 años suele ser tan pobre que oscila en un 5 a 15%. Esta es la clasificación actual del cáncer cervicouterino de la NCCN, la publicada ya en este año del 2021, en donde no voy a entrar en detalle, pero solo quisiera decirles las subdivisiones que se han hecho en la clasificación 1B, para decir en la 1B1, 1B2 y 1B3 de acuerdo al tamaño tumoral, porque eso es muy importante para determinar el tipo de tratamiento quirúrgico. Y la otra es en la etapa 3, en donde la subdivisión en etapas 3C1 y 3C2 para la localización del daño de ganglios tanto pélvicos como paraórticos. Así que esto es muy importante para determinar el tipo de tratamiento, sobre todo de radioterapia o para algunos conceptos de la parte quirúrgica. Como un resumen y muy sencillo de entender en la clasificación FIGO, aquí les describo lo que es básicamente enfermedad temprana que engloba de 1A1 a 1B1. Enfermedad localmente avanzada de la etapa 1B2 a la etapa 4A, esto es con daño a recto o vejiga, pero es daño locorregional. Y la etapa 4B o la recurrente es enfermedad metastásica visceral o a distancia. Voy a iniciar describiendo el tipo de tratamiento para enfermedad temprana. La etapa temprana, evidentemente el tratamiento mejor es la cirugía cuando las etapas están en etapa 1A1, 1A2 o 1B1. En la nueva clasificación, la etapa 1B2, se tendrá que discutir individualmente si el tamaño tumoral está entre 2 y 4 centímetros, qué pacientes se eligen para cirugía o no cirugía. Eso se verá en el módulo quirúrgico. Se obtienen tasas de curación en esta etapa temprana de 85 a 95% si hacemos el tratamiento correcto. Voy a iniciar si existe tratamiento adyuvante en cáncer cervicouterino. La adyuvancia en cáncer cervicouterino es para riesgo intermedio o riesgo alto, y para eso ustedes conocen los criterios CEDLIS que permiten seleccionar pacientes de riesgo intermedio para dar tratamiento adyuvancia. Para esto necesitamos que tenga dos de los siguientes criterios: que tenga más de 1/3 de invasión estromal, un tumor mayor de 4 centímetros o bien que exista invasión al espacio linfovascular. Así que, basado en esos criterios, este es el estudio más importante que hay para decir si damos pura radioterapia, como era el tratamiento tradicional, o damos quimioterapia con radioterapia a estas etapas clínicas tempranas. En este estudio se le autorizaron 243 pacientes, un grupo a darle solo radioterapia y el otro a darle radioterapia más quimioterapia. En este estudio, cisplatino más 5-fluororacilo.
Y los resultados de este estudio nos llevaron al conocimiento de que la quimiorradioterapia es superior en sobrevida global a 4 años en un 81% contra 71% en el brazo de quimioterapia y radioterapia, en tanto que la sobrevida libre de enfermedad a 4 años es también superior en un 80% contra 63% en favor del grupo de la quimioterapia y radioterapia concomitante. Así que, como conclusión, este estudio avala la elección de quimiorradioterapia concomitante con radioterapia en modalidad adyuvante en etapa temprana con las características de riesgo intermedio o alto, entendiendo parámetros positivos, márgenes positivos o ganglios positivos también. Así que en etapa temprana, ese es el tratamiento estándar. Y de manera muy práctica, quiero dirigirme a decir el tratamiento de etapa localmente avanzada, entendiendo localmente avanzada desde 1B3, etapa 2A2 y etapa 4A. Es muy importante mencionar aquí que en la etapa 2A1 hoy se seleccionan los pacientes para cirugía, dependiendo del tamaño tumoral, si son menor a 2 centímetros o mayores. Eso se verá en el otro módulo. Y bien, ¿qué dicen las guías internacionales respecto al tratamiento sistémico de cáncer cervicuterino? Bueno, si hablamos de quimiorradiación, el régimen preferido es cisplatino como radiosensibilizador. En caso de que no toleraran cisplatino los pacientes por algún comórbido, sería darles carboplatino. Y en caso de enfermedad recurrente o metastásica, como lo vemos aquí, la primera línea de combinación de tratamiento hoy día es cisplatino con paclitaxel más bevacizumab o bien carboplatino paclitaxel más bevacizumab. Me dedicaré en los siguientes momentos a explicar los estudios que avalan la elección de esos tratamientos. El primero de ellos es radioterapia con o sin cisplatino para tumor voluminoso. Este es el estudio del grupo oncológico ginecológico, el número 123, en donde incluye pacientes en la etapa 1B2 con buen estado de condición general. Se aleatorizaron 374 pacientes en un brazo a darles pura radioterapia y al otro brazo quimioterapia más radioterapia. La quimioterapia fue basado en cisplatino 40 miligramos por semana en conjunto con la radioterapia. Entonces, este estudio ya usa una dosis estandarizada de 40 miligramos de cisplatino semanal. El objetivo primario fue la supervivencia global a 5 años y como ven ustedes aquí, los resultados en enfermedad voluminosa, en el grupo de quimio-radioterapia tenemos una supervivencia de 80% contra 66% en favor del brazo de quimio-radioterapia y ustedes lo pueden apreciar muy bien en ese gráfico de resultado para sobrevida global. Entonces, hay estudios pivotales basados en el previo, son varios que incluyen cientos de pacientes o hasta miles, en donde se ensayó la quimioterapia, radioterapia como tratamiento para etapa clínica 2B hasta 4A. Esto es el cáncer localmente avanzado. Entonces, estos son el enlistado de los estudios clínicos más importantes que hay en enfermedad localmente avanzada. Entonces, los resultados en conjunto de esos estudios publicados por Rose en el New England Journal of Medicine desde 1999, ustedes los pueden ver en estos gráficos. Para periodo libre de enfermedad, tanto como para sobrevida, pues la superioridad es muy, pero muy importante en el brazo de radioterapia más cisplatino como radiosensibilizador. Y la reducción de riesgo de muerte básicamente se logró en un 40%. Ese dato es el que hay que conservar como muy importante para conjuntar el resultado final de todos estos ensayos. Posteriormente, un metaanálisis de Cochrane desde una búsqueda hasta el año 2009 que involucró casi 4,000 pacientes, y confirma los resultados después de 10 años de todos esos estudios. Entonces, el beneficio de quimio-radioterapia concomitante en sobrevida global a 5 años es contundente, fue de un 6%. El beneficio se da en supervivencia libre de progresión, así como en disminución en la tasa de recurrencias. Y como vemos, dependiendo de la etapa clínica,
Entre más temprana es la etapa, mayor beneficio de acuerdo a este gráfico arbóreo para la etapa 1A y 2A. Y entre más avanzada es la etapa, el beneficio es menor. Pero en sí, para 1B a 2A es de un 10% el beneficio en sobrevida a 5 años, para etapa 2B 7%, y aún en etapas 3 y 4A hay un beneficio en sobrevida de un 3%. Ya nada más quedaba la duda de investigar entre esquemas, ¿cuál es el mejor radiosensibilizador o el mejor radiosensibilizante? Si monoterapia, si duplete, si triplete. Entonces, ya sabíamos que cisplatino es el radiosensibilizador por excelencia, pero este grupo de investigadores mexicanos se dio a la tarea de primero establecer cuál es la dosis adecuada en escalamiento de dosis del carboplatino, y este grupo mexicano establece que la dosis para carboplatino es de 133 miligramos por metro por semana, a diferencia del cisplatino. Y en un metaanálisis hecho por un grupo chino, también que incluyeron 2 estudios aleatorizados, encuentran un beneficio en sobrevida global a 3 años en la mayoría de ellos. Y cuando comparamos cuál es el beneficio del cisplatino contra el carboplatino, en la barra gris tenue vemos los resultados de carboplatino. Entonces vemos que es muy comparable o casi equitativo o prácticamente equitativo al cisplatino en las dosis que ya mencionamos. Esto aplica tanto para periodo libre de enfermedad o supervivencia libre de enfermedad, como para sobrevida global. Entonces, como ven ustedes, los resultados, incluso en algunos de los rubros, es superior carboplatino. Pero las conclusiones de este metaanálisis es que carboplatino más radioterapia tiene mejor perfil de toxicidad en cuanto a neutropenia, solo 6% de neutropenia grado 3. De trombocitopenia llegó apenas al 1.5%. La tasa de respuesta es muy alta, 81%, y el periodo libre de enfermedad o de progresión es básicamente 64%, con una sobrevida global del 73%. Aún a pesar de este estudio de carboplatino, hoy día cisplatino se considera el estándar de tratamiento. Y este estudio, muy importante también de grupo mexicano con algunos extranjeros, encabezado por el doctor Alfonso Dueñas González, se da a la tarea de hacer un estudio fase 3 de la etapa 2B a la etapa 4A con 515 pacientes, investigando la combinación de cisplatino más gemcitabina y otro brazo de radioterapia sola. En el brazo de cisplatino con gemcitabina es terapia simultánea con radioterapia. Y además, en ese mismo brazo A, habría que aplicar 2 ciclos adicionales de tratamiento con el mismo esquema cisplatino-gemcitabina. Los resultados de este estudio es que hay beneficio tanto en la sobrevida libre de enfermedad, tanto como en la sobrevida global. Estos datos son estadísticamente significativos, dándole un lugar a este esquema de tratamiento si lo comparamos con otros también. La toxicidad grado 4 en realidad es muy, muy baja, una neutropenia del 6%, y el resto de la toxicidad es muy baja, lo que significa que es un esquema de muy, muy buena tolerancia. La conclusión es que este esquema de gemcitabina con cisplatino más radioterapia mejora tanto la sobrevida como el periodo libre de enfermedad, y disminuye el riesgo de muerte y de progresión en un 32%. Quedaría por hacer estudios para determinar la selección óptima de qué paciente es apto para este tipo de esquema. Entonces, el cisplatino pues sigue siendo el mejor agente radiosensibilizante. Mucho se decía de estudios pequeños de tratamiento neoadyuvante, hasta que aparece un estudio muy importante que les comentaré enseguida. Los principios de la quimioterapia neoadyuvante es reducir el tamaño tumoral, incrementar la vascularidad tumoral con decremento de las células hipóxicas, y esto aumenta la radiosensibilidad, erradicar micrometástasis, obtener resultados óptimos en el tratamiento local radical quirúrgico. Y en medio de la discusión aparece este
estudio del doctor Gupta publicado en el Journal Clinical Oncology en el año 2018. Este es el diseño, es un estudio fase 3 con etapas de 1B2 hasta 2B, vírgenes a tratamiento. En este caso, los pacientes se les dio carboplatino más paclitaxel y estas pacientes después de darles el tratamiento de quimioterapia por 3 ciclos fueron llevados a cirugía. Y si tenían criterios de adyuvancia, el brazo quirúrgico se les daba tratamiento con adyuvante. Luego, los objetivos, pues básicamente es la sobrevida global y el periodo libre de enfermedad o supervivencia libre de enfermedad. Fueron 635 pacientes solo de histología escamosa. En la etapa clínica 2B, en ambos grupos correspondió a 57%, con buen estado funcional todos los pacientes, y se permitió entrecruzamiento para cirugía a la 4ª semana de acuerdo al estado de las pacientes. Entonces, los resultados: se llevaron a cirugía 72% de las pacientes, de las cuales 30% requirió alguna forma de tratamiento adyuvancia. Y el beneficio lo vemos aquí. Para la quimio neoadyuvante resultó inferior el brazo de quimioterapia sola con un 69%, mientras el brazo de quimio-radioterapia alcanzó casi un 77%, sin diferencia significativa en la sobrevida. Entonces, los resultados de este estudio se ven más marcados para la etapa 2B, pero en general se perciben en todos los pacientes en favor del brazo de quimio y radioterapia. Entonces, ¿qué podemos decir de conclusión de este estudio? El estándar de tratamiento sigue siendo quimioterapia y radioterapia concomitante. Los resultados deben tomarse con cautela en pacientes en etapas más tempranas, como es la etapa clínica 2A. Entonces, se establece categóricamente el beneficio en etapa clínica 2B de quimio y radioterapia concomitante. Y el beneficio, pues, está dado en sobrevida libre de enfermedad y sin beneficio en sobrevida global. Las controversias en el tratamiento: bueno, ver qué cosa da más toxicidad, qué etapas en específico se benefician, que mayormente en este estudio fue la etapa 2B, y qué hay de incremento de costos. Vayamos al rubro que es más complejo y con resultados menos favorables. Es el de la enfermedad recurrente, metastásica o persistente. En este sentido hay varios estudios. El primero de ellos, ya sabíamos que el cisplatino era la droga base para cérvico-uterino. Aquí, en este ensayo fase 3, el GOG 169, se da la tarea de investigar si agregar paclitaxel en etapa clínica 4, recurrente o persistente de cáncer epidermoide, da beneficio. Este es el diseño del estudio: cisplatino 50 miligramos, paclitaxel 135, respuesta tanto para sobrevida, tanto para sobrevida libre de progresión. Se ensayaron en 264 pacientes en este estudio y la respuesta objetiva fue del 19% cuando se dio cisplatino, con respuestas parciales de 13% y respuesta completa del 6%. En cambio, la combinación de tratamiento, cuando se agregó paclitaxel, subió a 36%, con respuestas completas del 15% y parcial de 21%. La combinación, 4.8 meses y 2.8 meses con monoterapia, solo en el periodo libre de progresión. Entonces, las conclusiones de este ensayo del GOG 169 es que mejoran estadísticamente lo que es la sobrevida libre de progresión, sin mejora estadísticamente significativa en la sobrevida, como lo pueden ver ustedes en esos gráficos. Se describe claramente el beneficio. Después de ese estudio, viene un ensayo muy importante, también fase 3, el GOG 179 con cisplatino, en donde se les agrega topotecan, otra droga activa en cáncer cervicouterino. Entonces, aquí también ensayó fase 3, ver si cisplatino monodroga es igual o inferior a cisplatino con topotecan. Un tercer brazo, que de hecho es un esquema altamente tóxico y nada recomendable, es el MVAC, que también se utiliza en vejiga. El MVAC no solo que da poco beneficio, sino que hasta muy tóxico y peligroso resulta.
Entonces, los objetivos básicamente es la sobrevida global. Se aleatorizaron 294 pacientes con el análisis para topotecan, cisplatino monodroga, tanto para sobrevida global como para periodo libre de progresión. Y la tasa de respuesta objetiva es muy superior cuando se da la combinación que cuando se da monodroga en favor de la combinación. La conclusión es que el cisplatino más topotecan en este ensayo clínico GOG 179 fue positivo en demostrar aumento en la tasa de respuesta objetiva, la mediana de supervivencia libre de progresión y la mediana de supervivencia global. En análisis, se encontró que se beneficiaron los que eran vírgenes a tratamiento con cisplatino, básicamente. A pesar de estos resultados alentadores, la mayoría de las respuestas son parciales y de corta duración, por lo que habría que valorar con mucho cuidado toxicidad, beneficio y calidad de vida. Viene otro ensayo más. Este ensayo a mí me parece que es trascendental en la práctica del día de la quimioterapia en cáncer cérvico-uterino, el GOG 204. En este ensayo se da la tarea de estudiar cisplatino como base de quimioterapia, pero combinación con paclitaxel en un brazo, con vinorelbina en otro, con gemcitabina en otro y con topotecan. Todas drogas muy activas en cáncer cervicuterino. La respuesta objetiva en esos pacientes fue superior en el brazo paclitaxel cisplatino con 29%. En el brazo vinorelbina cisplatino logramos un 25%, 22% cuando se combinó cisplatino y gemcitabina y por último 23% con el brazo del topotecan. Son los gráficos mostrando los resultados que les he comentado. Y quisiera decir aquí que la sobrevida global en paclitaxel cisplatino es 12.8 meses, casi 10 meses para el brazo vinorelbina cisplatino, 10 meses para gemcitabina cisplatino, topotecan cisplatino, 10 meses también. Y el periodo libre de progresión, sin diferencia en los 4 brazos, alrededor de entre 4 y 5 meses, como lo vemos en la columna de la derecha. Entonces, este estudio es importantísimo para dilucidar qué medicamento combinar, qué medicamento usar, tomando en cuenta la toxicidad que aquí la describo. De este ensayo del GOG 204, la toxicidad, pues es, digamos, si hablamos de grado 3 o mayor, pues es un poco más cargada cuando se trata del brazo del topotecan con cisplatino. Y el brazo mejor tolerado es cisplatino gemcitabina. Y de manera intermedia, cisplatino paclitaxel es una toxicidad. Lo que quiero decir, y ustedes lo conocen bien todos los médicos, que la toxicidad nos hemos enseñado a manejarla de una manera práctica y simple. Cuidar siempre, sobre todo lo que es fiebre y neutropenia, ¿no? Que en este caso con el cisplatino paclitaxel es donde se da más y donde habría que valorar el uso de factores estimulantes de colonias como parte del soporte. La conclusión de este ensayo es que la combinación con vinorelbina, gemcitabina y topotecan no es superior a paclitaxel más cisplatino. Este estudio permitió definir como mejor terapia la combinación de cisplatino-paclitaxel por tendencia a mejores resultados y con toxicidad manejable. Después de este estudio faltaba una duda por responder, ver si carboplatino es igual o inferior a cisplatino combinado paclitaxel. Y este estudio, el JCOG 0505, es un ensayo fase 3 de 253 pacientes. Este es el diseño. En un brazo se le dio cisplatino paclitaxel y en otro brazo carboplatino paclitaxel. En el primer caso el cisplatino a 50 miligramos y en el segundo brazo el carboplatino en curva 5AUC dados cada 3 semanas. En el primero el paclitaxel, ven ustedes las dosis de 135 y en el segundo brazo paclitaxel 175 miligramos por metro. Este estudio, como le decía, el objetivo es hacer un ensayo de no inferioridad y ver la sobrevida global. Entonces, los resultados es que la sobrevida global es 18.3 meses para la combinación paclitaxel cisplatino
en tanto que es de 17.5 meses para el brazo carboplatino y paclitaxel. Entonces, con estos resultados, ven ustedes aquí las curvas en el brazo de cisplatino y en el brazo de carboplatino, las respuestas objetivas son prácticamente iguales. La sobrevida global en el gráfico de la derecha es similar y para el periodo libre de progresión también es igual. Entonces, este ensayo nos parece muy importante porque es un estudio de no inferioridad y nos da la pauta para poder hacer uso del esquema carboplatino más paclitaxel sin inferioridad al cisplatino. La toxicidad se las muestro en este gráfico. Bueno, pues es un poquito más cargada la toxicidad en el caso del carboplatino paclitaxel, pero son toxicidades que nos hemos enseñado mucho a manejar por el uso de estas drogas en otros cánceres, como es el caso del cáncer de ovario. Así que yo no veo que sea una toxicidad limitante y sí es un estudio que categóricamente demuestra la no inferioridad. Entonces, como conclusión de este ensayo, es que este es el único estudio que ha comparado los dos regímenes frente a frente sin diferencias significativas. Es un estudio japonés. El mejor perfil de tolerancia y la mayor facilidad de administración hacen que carboplatino paclitaxel, como se los mencionaba antes, sea una alternativa válida al régimen considerado estándar que es cisplatino paclitaxel. En realidad, ya es cuestión de disponibilidad, de qué complejo es aplicar cisplatino contra carboplatino. Parece ser más sencillo lo del carboplatino y es una combinación factible como ese estudio lo indica. En segunda línea no hay un estándar de tratamiento para cáncer cervicuterino y lo que sería importante es evaluar tratamiento con monodroga y los resultados de la monodroga los podemos ver en este concentrado de datos. Como ven ustedes aquí, la tasa de respuesta objetiva, si queremos ver, es un poco más para el topotecan, para la vinorelbina, y el superior a todos es básicamente en tasa de respuesta paclitaxel con un 31%. Entonces, considerar ese dato, que paclitaxel es tolerado mejor que topotecan y que da mejor respuesta objetiva. Sin embargo, la sobrevida global en meses, pues ustedes lo ven, oscila entre 6 y 8 meses para todos los fármacos. En este caso es muy recomendable que esos pacientes sean incluidos en un ensayo clínico si es que se dispone de alguno. Finalmente, la terapia dirigida. La terapia dirigida, el fármaco que ha sido ensayado más formalmente ha sido el antiangiogénico bevacizumab. Y en este caso, el bevacizumab se usa para este estudio. Es el GOG 240, conocido por todos en cáncer cervicuterino, en etapa 4, recurrente o persistente que tuviera enfermedad medible. 452 pacientes fueron incluidos en este ensayo, se estratificaron como lo mencionamos aquí, y se randomizaron en un grupo a paclitaxel carboplatino, como lo vemos aquí, en otro grupo paclitaxel cisplatino más bevacizumab, en otro grupo paclitaxel topotecan más bevacizumab, paclitaxel topotecan más bevacizumab. Entonces, está incluyendo las drogas más activas, solo que se combinan con un antiangiogénico. Este estudio, como ustedes lo saben, tiene 2 publicaciones. Theory lo publica inicialmente con resultados en el año 2014 en el New England Journal of Medicine y hay una actualización de sobrevida para el año 2017 en la revista Lancet, por cualquier dato que quieran revisar ustedes. Bueno, de este estudio, pues básicamente, y no me voy a meter de lleno a la descripción, las características de las pacientes pues fueron muy bien balanceadas en términos de la histología, en términos de la raza y de los otros rubros que se deben analizar para poder decir que los datos son fiables. En este sentido, el objetivo primario fue la sobrevida global. Así que, como vemos en esta curva en rojo, sin bevacizumab, esa es la mediana de 13.3 meses. Y cuando agregamos bevacizumab a 227 pacientes,
la mediana de sobrevida fue de 16.8 en meses. Entonces, hay un beneficio sustancial en el brazo de agregar bevacizumab en meses de beneficio. Y cuando analizamos qué pasa cuando le damos Topotecan más paclitaxel y bevacizumab y Topotecan más paclitaxel solo, ustedes ven allí. Este es el beneficio que agrega básicamente 16.2 meses contra 12 meses en favor del tratamiento cuando se agrega bevacizumab. La sobrevida libre de progresión. Quimioterapia con bevacizumab logró 8.2% meses. Quimioterapia sin bevacizumab, 6 meses. La tasa de respuesta objetiva superior también en el brazo del bevacizumab, 50% contra 36% sin bevacizumab. Entonces, algo muy importante a considerar es aquí las potenciales complicaciones. Hay que seleccionar bien pacientes si son hipertensos, si tienen alguna nefropatía, sobre todo por las complicaciones que son conocidas por el bevacizumab, o bien el riesgo de tromboembolismo, como los marco allí. Y además, algo a considerar, el riesgo que hay de fístulas cuando se utiliza bevacizumab previamente y que son tratados con radioterapia, pues es superior en un 8% contra 1% a los que no se expusieron a bevacizumab. Siempre en la oncología quirúrgica hay que considerar ese dato. Conclusión, bevacizumab fue aprobado desde el 2014 en cáncer cervicouterino y aún con los resultados modestos en cáncer cervicouterino no hay otros beneficios con otras drogas, por lo tanto lo hace ser un medicamento adecuado. Disminuye el riesgo de muerte en 30% cuando se agrega bevacizumab y el beneficio en supervivencia claramente es solo de 3.7 meses con el uso de bevacizumab más quimioterapia en primera línea. Aquí hay que considerar costo-beneficio. Aquí hay que considerar toxicidad y estado previo de los pacientes para incluirlos a esta terapia. Finalmente, la inmunoterapia en cáncer cervicouterino, considérese aún en fase temprana de investigación y este es el ensayo Keynote 826, es un ensayo fase 3, es un aleatorizado doble ciego y este es el diseño de este ensayo. Este ensayo, ayer 6 de enero del 2020 me di a la tarea de investigar el dato. El reclutamiento ha sido completado y cerrado y está en espera de resultado. Aquí en este caso se agregó el medicamento de inmunoterapia pembrolizumab más quimioterapia y quimioterapia más placebo en enfermedad metastásica recurrente o persistente en pacientes que no hayan sido previamente expuestos a quimioterapia. El pembrolizumab se usó 200 miligramos. El grupo de quimioterapia más beva, hay que analizarlos y hay que ver también el análisis que ve el nivel de medición de PDL1 menor a 1 o menor a 10 o mayor a esto para analizar sobrevida global y sobrevida libre de progresión. Hay que estar al pendiente de cuál es el beneficio que de este ensayo y con este cierro la descripción de los datos más importantes que hay en la terapia sistémica de cáncer cervicouterino. Muchas gracias.